Hola, buenos días. Otra vez, bueno, os digo las actividades que he decidido que tengamos hoy y que me podéis mandar a lo largo de la mañana, que como creo que ya dije ayer, intentaré ir corrigiendo poco a poco. Eh, y después os voy a pasar unas soluciones a algunas dudas que me habéis planteado de varios aspectos de lengua y literatura, sobre todo de lengua. Bueno. Bien, vamos a ver lo que he pensado que hagáis durante el día de hoy, que como os acordáis que decíamos que íbamos a tratar el tema de los resúmenes y los temas, del libro de texto, mirad, en la página 23 hay un texto de la actividad número 32. Creo recordar que es de Rosa Montero. Bueno, pues de ese texto, redactáis el resumen y el tema. Hacéis lo mismo en la página 28 del texto de la actividad comentario del texto resuelto. Es el que viene al final de la unidad. Y después en la página 30 también hay otro texto, en este caso de un texto propuesto, no resuelto. También hacéis tema y resumen. Y por último, en la página 32, que es el inicio creo que es el del tema 2, hay un texto de Stephen Hopkins. Bueno, pues también hacéis lo mismo, ¿vale? Tema y resumen. Bien, ahora vamos con el texto argumentativo, la redacción de un texto argumentativo. De los dos temas que os voy a decir, tenéis que redactar una introducción, es decir, lo que es la primera parte solamente, y también redactáis la tesis y los argumentos que vais a utilizar para defender dicha tesis. ¿Vale? Bien, los temas son los siguientes. ¿Estás a favor o en contra de la eliminación de la prostitución? Ese sería uno de los temas. Y el segundo tema es estar a favor o en contra de la utilización de pieles de animales para vestidos. ¿Vale? Bien, pues esas serían las actividades que habría que hacer para hoy. No hay que hacer todas, como de momento, como sabéis, seguimos con lo que son los ejercicios voluntarios, aunque como habéis visto en la primera oración los tendré en cuenta. Bien, ahora vamos a pasar al tema de las dudas que me habéis planteado con respecto a las actividades y de los exámenes. Vamos a ir por partes. Primero, en cuanto a lo que es el comentario de texto. Mira, eh, al principio, cuando hacemos el comentario de texto, hablamos de las funciones del lenguaje. Es muy importante que dejéis muy claro cuál es la función que predomina. Suele haber varias funciones. Pero hay una que siempre que es la que predomina, es la principal. Bueno, pues tenéis que dejar claro cuál es esa función y sobre todo qué elementos os han hecho ver que esa es la función predominante. Hay un aspecto muy importante en los apuntes que os he dado un documento, creo que es el decálogo para hacer un comentario de texto, o uno de los que he subido a la hora virtual, que hay un apartado que es muy importante, que pone qué, dónde y para qué. Todo, todo lo que pongáis en el análisis del comentario de texto, todo lo que pongáis que sería el qué, tenéis que decir en qué lugar del texto aparece y qué función tiene. Es importantísimo. Entonces, si decimos que la función predominante es la función expresiva, bien, pues tenemos que decir la función expresiva, explicamos lo que es la función expresiva, dónde la hemos visto, en qué elementos la hemos visto y por qué el autor utiliza la función expresiva. ¿Vale? Bien, otra cosa, como sabéis los aspectos más importantes dentro de lo que comenta el texto, vamos, fundamental, son la adecuación, coherencia y cohesión, que son las características textuales. Bien, la adecuación la dejamos aparte y la coherencia y la cohesión van muy unidas. Es decir, si nosotros decimos que el texto tiene una estructura, si hemos podido hacer un resumen y que si tiene un tema, quiere decir que hay elementos distribuidos que dan esa estructura. Con lo cual, coherencia y cohesión las podemos unir. No tenemos que hablar primero de la adecuación, luego de la coherencia y luego de la cohesión. Podemos hablar primero de la adecuación, eso sí, y luego coherencia y cohesión ir banándolo. Es decir, si decimos que tiene una estructura, que se repite el tema a lo largo del mismo, y eso lo podemos apreciar con elementos de cohesión. ¿Vale? Es decir, y ya estamos uniendo los dos conceptos. Vale, a ver, alguna cosa más. Bueno,
Otra cosa importante, por favor, en el comentario de texto, no olvidéis de analizar morfológicamente, en los aspectos morfológicos. No es análisis morfológico, perdón, es hablar de los aspectos morfológicos, es decir, los sustantivos que se utilizan, los verbos, los adjetivos, es decir, si abundan unos, abundan otros, por qué tipos son, en qué tiempo están los verbos, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, eso con respecto al comentario de texto. Vamos a el tema morfología. Bueno. Vamos a ver, en el tema de morfología hay una cuestión. En una palabra, por ejemplo, enaltecimiento. Enaltecimiento, nosotros tenemos dudas y decimos, pues bueno, pues puede ser una palabra parasintética o puede ser una palabra derivada. No sé. Pensad que las palabras parasintéticas no abundan. Lo normal son la derivación. Es lo más común. Y la composición. Vale. Entonces, eh, tenemos que decir que enaltecimiento, ¿cuál es la base? Fijaos bien y pensad muy bien cuál es la base. Acordaos que la base es la palabra original que existe como tal, de la cual viene la palabra que nos proponen. Entonces viene de enaltecer. Y de enaltecer viene enaltecimiento. Con lo cual es una palabra derivada. ¿Vale? Enaltecer sí que puede ser una palabra parasintética, que viene de alto. Bien, porque no existe altecer. ¿Vale? Vale, lo entiendo. Pero es enaltecer la que sería parasintética. Enaltecimiento viene de enaltecer y por tanto es derivada de enaltecer. Si nosotros analizamos enaltecimiento con respecto a enaltecer, lo veréis que es una palabra derivada. Bien, por ejemplo, autobusero, que es una palabra que también apareció yo creo que en clase, autobusero. ¿Que es una palabra compuesta o es una palabra derivada? Bueno, autobusero viene de una palabra que es así que es compuesta, que viene de auto y bus. Pero autobusero, ¿de dónde viene? De autobús. Por tanto, es una palabra derivada. Vamos con otra. Paragüero. ¿De dónde viene? De paraguas. Por tanto, es una palabra derivada de paraguas. Es verdad que paraguas es una palabra compuesta, pero no paragüero, porque paragüero deriva de paraguas. ¿Vale? Bueno, vamos con dudas que habéis tenido sobre el texto argumentativo. Primero, por favor, cuando escribamos un texto argumentativo como las actividades que vais a tener ahora, lo primero que tenéis que pensar es cuál es vuestra postura. Y aconsejo, como he dicho en los apuntes, que tengáis una postura fija y, y decidida o clara, como queráis, no sé, a favor o en contra. Porque si os quedáis en medio vais a estar titubeando. Y luego, por favor, si decidís estar a favor o estar en contra, luego en medio del texto, si por ejemplo estoy a favor, no digáis, bueno, también es verdad la posibilidad que existe de que en ocasiones puede ser que tal, no, porque entonces estás destruyendo los argumentos que acabas de utilizar para defender tu opinión. Es como bueno, pues al final como si no lo tuvieras claro. Has intentado tenerlo claro o plasmarlo, expresarlo y al final queda peor. Entonces, primero tomamos una postura decidida. Pues estoy a favor o estoy en contra. Y a favor, y mi tesis es, estoy a favor, y dices los argumentos por esto, por esto. Y una vez que tengas los argumentos y la tesis que defienda tu postura, ya te pones a redactar, pero no antes. Y redactáis, ya digo, solamente la introducción. Desarrolláis o escribís simplemente lo que es la tesis y los argumentos y luego redactáis la introducción. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Y con respecto a la sintaxis. Aspectos que tenéis algunas dificultades. Complemento de régimen. Cuando el verbo necesita obligatoriamente de una preposición, cuando necesita obligatoriamente una preposición, entonces sí que estamos hablando de un complemento de régimen. Si no lo necesitara, si en ocasiones sí, en ocasiones no, entonces no es un complemento de régimen, será otro tipo de complemento. Vale, otra cosa, los pronombres reflexivos y recíprocos. Los pronombres reflexivos y recíprocos, es decir, estamos hablando de los valores del se, tienen función sintáctica, de complemento directo, de complemento indirecto, ¿vale? Por lo cual, tenéis que poner, aparte de que es un pronombre reflexivo o recíproco, tenéis que poner eso, que tiene función sintáctica, la que sea. Y la voz media. Cuando tengamos un verbo en el que tenemos un pronombre que aparece, vamos a ver si es voz media.
Acordaos que voz media es cuando no hay voluntariedad por parte del sujeto de realizar la acción. Antonio se rompió la pierna jugando al fútbol. Pues como vemos ahí no hay voluntariedad. Por tanto sería una marca de voz media o una voz media. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues espero que os sea útil el vídeo y nada. A ver si nos vemos el miércoles. Un abrazo a todos y a todas.